tardes a todos. Mi nombre es Tamara Chekalov. Soy terapeuta en descodificación biológica y bueno, también he escrito un libro que se llama Trabaja tus emociones para parir empoderada. Y es un poco de lo que vamos a hablar hoy por la tarde. Bueno, estamos en una charla que es online, entonces un poco no voy a tener tanto contacto con ustedes en este sentido, que me voy a dirigir a ustedes. Me imagino que son mujeres que están embarazadas, que están preparando su parto, su maternidad para recibir a un ser a este mundo de la manera más bonita que uno como mamá siempre quiere, ¿no? Entonces les cuento un poco cuál es la idea del curso y desde dónde lo estamos trabajando. El curso tiene como fin que las mamás encuentren ese lugar interior de poder para poder elegir un parto de una manera lo más acorde a su ser esencial. Hasta ahora estuvimos acostumbradas a que los partos eran una cuestión íntegramente en función de lo que los doctores nos decían, ¿no? Nosotras no teníamos mucho para participar en ellos. Por suerte cambió algo en la sanidad pública y es a partir de unas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Los hospitales empezaron a escuchar esto que muchas madres estábamos sintiendo, y es poder tener un poquito más de poder y de voz dentro de algo que es súper natural y hasta es más sano mientras más poder tiene la mamá, que es tener un parto en el que puedas ir estando conectada con lo que te va pasando, sabiendo lo que te va pasando y no tener miedo de lo que te está pasando, porque hasta ahora las mamás no tuvimos contacto con sensaciones tan fuertes, es algo novedoso y es un momento, ¿no? El parto es una cantidad de horas X que no vivimos antes quizás, o quizás sí ya hemos vivido con cierta experiencia en la que quizás no tuvimos tanto poder de poder decidir cómo lo queríamos hacer. Entonces, a partir de ahora tenemos un espacio en los hospitales en donde nos dan la posibilidad de poder elegir y movernos y estar en un entorno en donde se nos respeta mucho más. Entonces encontré que desde este lugar las mamás nos vemos con la inseguridad de tener que estar en una situación o en un lugar en el que no tenemos mucha información. Entonces, el curso no es un curso de preparto, es decir, que para los cursos prepartos está la sanidad y hay otras instituciones que también dan estos cursos formalmente, sino que lo que vamos a ver es cómo estamos nosotras preparadas internamente para afrontarnos, ¿sí? Sabiendo que es un momento que es absolutamente natural, que lo podemos vivir de una manera muy instintiva, porque toda la información que necesitamos está dentro nuestro. Solo lo que tenemos que tratar es de estar alineadas con nuestro saber interno, que no es un saber intelectual, aunque nos va a servir muchísimo saber intelectualmente cuáles son todos los procesos y qué es lo que está pasando en el parto, pero este saber es instintivo. Es algo que en el momento en que ocurra, si nosotras le dejamos ese lugar interno a todo el proceso, va a suceder y de la manera más sana posible, porque estamos preparadas para que sea así. Entonces, si un parto se desarrolló de manera natural, de manera sana, que quiere decir que no hay ninguna patología, y
y nosotras tenemos la intención de que sea natural, podemos tener un parto absolutamente sano. Entonces, porque está dentro de nuestra biología, nosotras hicimos esto durante miles y miles de años, o sea que tenemos esa capacidad de hacerlo. Entonces, lo que vamos a trabajar en el curso va a ser cómo nos sentimos, ¿no? Entonces yo ahora les voy a mostrar un poquito cómo es el contenido del curso y cómo desde la lógica del diseño natural que tenemos a nivel biológico, vamos a ir viendo qué es lo que nos pasa a nivel emocional para que en el momento en que llegue el parto estemos con un interior bien formado y tranquilas de que mientras nosotras estemos lo más relajadas posible para recibir al bebé, todo el mecanismo biológico que tenemos funciona solo. Y esto desde la siguiente lógica. Volvamos a lo que somos desde hace miles de años. Somos mamíferos. Somos unos animales mamíferos con una capacidad intelectual desarrollada. Entonces, eso es algo que nos hemos olvidado. En ese olvidarnos, nos desconectamos de la capacidad que tiene nuestro cuerpo de poder gestionar lo más instintivo que es el parto y la maternidad, el maternaje y todo esto. Entonces, si lo vemos desde esa lógica, vamos a ver que la fisiología del parto está muy desarrollada para que la madre entre en ese proceso en la medida en que está relajada. Si la madre está relajada, está conectada, entonces el parto se desarrolla automáticamente. El bebé cuando ya está preparado emite o libera una hormona que la madre capta. Este estar preparado está relacionado con que sus pulmones ya están listos para salir para nacer. Entonces la madre capta esto y empieza el proceso del parto. Entonces, nosotras lo que tenemos que estar es con la apertura interna, relajadas, sabiendo que esto va a suceder. Entonces, si nosotras estamos en esa apertura interna, lo que sigue es que se desencadenan las contracciones liberadas con la oxitocina, que a la vez que genera la contracción también es la misma hormona que genera que está relacionada con el amor y con el contacto con el placer. Entonces, se liberan estas hormonas y a la vez con la misma generación de las contracciones se libera las endorfinas que hacen que el dolor se module. No es el mismo un dolor de una contracción natural que una contracción provocada. Entonces es una contracción que tiene un ritmo, un latido. Entonces la mamá entra en un estado como de trance en el cual se interioriza. Y en estar interiorizada vamos encontrando los movimientos que ayudan a que el bebé vaya pasando del canal de parto, sintiendo la necesidad de caminar, de movernos, de girar las caderas, de hacer movimientos o de estar en cuclillas. Esto no hay una regla, esto la mamá lo siente, ¿no? Entonces, en la medida en que ahora, gracias a Dios, nos permiten todas estas cosas dentro del sistema hospitalario y nosotras tenemos todas estas libertades, ¿no? Antes no era así. Entonces ahora lo que pasa es que tenemos el lugar, pero nos encontramos ahí que no sabemos qué hacer. Pero bueno, la idea con todo esto es llegar a que nos informemos, trabajemos el parto no solamente desde la parte física, que sería como la preparación preparto que puedas llegar a encontrar en el sistema de salud, sino también desde la parte emocional.
Y desde la parte emocional vemos que para que se desarrolle todo ese sistema natural, la biología nos pide que no estemos en supervivencia. ¿Qué es esto? Esto significa que como mamífero, si estamos en un lugar, en un momento en que nos sentimos agredidas o nos sentimos amenazadas o a nivel interno tenemos un miedo porque no sabemos lo que está pasando o estamos esperando que el médico nos dé una instrucción y ahora que los médicos nos respetan y nos dejan ese espacio, no nos dan instrucciones, simplemente nos dicen que hagamos lo que sentamos, entonces muchas mamás entran como este estrés de que, ah, bueno, pero ¿y entonces qué tengo que hacer? Y eso mismo es lo que genera el estrés, ¿no? Entonces, la idea es que si una entra en estrés, el parto se ralentiza o se corta, o sea, se pausa, porque en la lógica mamífera tiene mucho sentido. Usted, tú piensas, si estás, si hace 13.000 años estábamos en la caverna, por ejemplo, no sé, en el lugar que eligiéramos que era nuestro nido, nuestro lugar donde iban a ser nuestro hijo, y hay un depredador, un animal o algo que está pasando que amenaza el parto, ¿sí? En nuestra lógica inconsciente, el bebé como nuestra especie, nace absolutamente dependiente, porque somos una especie que nace no completamente desarrollada, es decir, nuestro hijo, no como otros mamíferos, ya nacen y se pueden desplazar, no. Como nosotros tenemos que desarrollar pues, un cerebro, tenemos otras cualidades de mamífero, somos muy dependientes de las mamás, ¿no? Entonces, todos estos 2 primeros años de vida, si no tenemos una mamá que nos cobije, pues hace 13.000 años nos hubiesen ah, comido, por ejemplo, los leones. No sé, voy a poner un ejemplo. Entonces, la cuestión es que si estamos si tenemos este sistema de supervivencia, en ese momento en que paríamos y que hay más presencia de olor, de sangre, ¿no? Entonces estamos en un momento vulnerable. Lógicamente, al sentir que hay una amenaza, íbamos a cortar el parto y pues buscaríamos una solución, nos desplazaríamos o lo que sea, ¿no? Iríamos a otro lugar, ¿no? En ese momento lo importante era no parir. Lo que nos pasa es que nuestro sistema inconsciente evoluciona mucho más lento de lo que nosotros evolucionamos como sociedad. Entonces, si nosotros estamos ante una amenaza que no tiene por qué ser un león, evidentemente, hasta el día de hoy no pariríamos si hay un león por ahí. Eh, eh, Aún así, nosotros lo que hacemos es cortar el parto, ¿no? ¿Qué pasa? Se desencadena la hormona, digamos, liberamos adrenalina y la adrenalina es antagónica al parto. Es también una aliada nuestra. En esa época, y inclusive ahora si uno lo ve más profundamente, todo nuestro ser nos está diciendo no es momento de parir. ¿Sí? Nuestro cuerpo no sabe que en este sentido estamos sintiendo miedo porque no estamos claras de lo que va a pasar, o porque no tenemos información, o porque no nos gusta cómo nos trata el doctor, o porque nos hicieron demasiados tactos y de una manera bruta, o lo que pasaba antes, que gracias a Dios ahora no pasa, y menos en el hospital de Camises, que es la verdad la atención hermosa. Entonces ahora nos dan un montón de espacio y de lugar, pero ahora quizás nuestro estrés es decir, ¿y qué hay que hacer, no? Y bueno, nos enseñan las clases de preparto, pero hay un punto en el que también tenemos que formarnos emocionalmente para esto. ¿Qué influye también en que podamos estar en la supervivencia? Es decir, que se nos encienda la alarma de supervivencia. Por ejemplo, si todo nuestro entorno tuvo experiencias de partos negativos, como viene siendo cuando estamos embarazadas, vienen las mamás que, por ejemplo, parieron hace, no sé, 10 años, que no es lo mismo que ahora, y te cuentan todo su trauma y que lo importante que es ponerse la epidural.
por ejemplo, que yo no digo que esté bien o que esté mal. Cada uno hace el parto y se lo diseña de acuerdo de informarse como quiera, porque eso es lo que los va a hacer estar en el estado de bienestar, que es donde parimos, con más salud, en el estado de bienestar. Entonces, lo que para mí es estar, por ejemplo, si yo soy una persona que me voy a sentir mucho más cómoda si el médico me pone la epidural y me hace esto y lo otro, pues entonces yo sabiendo lo que hay, estoy en mi estado de bienestar y entonces estoy alineada con la recepción del bebé, de una manera me puedo abrir y recibir al bebé internamente y tener un parto bonito, ¿no? Ahora, si yo tengo la creencia de que la epidural es negativa y entonces me ponen la epidural sin que yo quiera, entonces de esta manera estoy en supervivencia, ¿sí? Porque mi inconsciente no entiende que es más, lo único que entiende el inconsciente es que es una amenaza. Entonces, la idea de este curso es que seamos conscientes de lo que nos implica a cada una de nosotras la amenaza para que no entremos en supervivencia. Entonces, ¿qué puede ser esto? Pues la creencia de que el parto es una cosa en donde uno sufre, ¿sí? Esto es una creencia que viene de una interpretación anterior de otra persona necesariamente, porque si yo soy madre primeriza, no tengo ninguna noción de cómo son los partos. Solamente puedo tener la noción de lo que vi en mis alrededores. Y eso son creencias. Entonces eso se puede cambiar. Entonces vamos a trabajar sobre eso, sobre cómo tener recursos para tener partos positivos. Vamos a trabajar también en las redes que nos rodean. Cómo podemos hacer que esas redes sean positivas para nosotros. Antes nosotros vivíamos en comunidades. Nosotros somos seres gregorianos, es decir, que es muy importante para nuestra especie vivir en comunidad. Entonces, la parte de la comunidad hoy en día la tenemos bastante dañada, porque las mamás quedamos de alguna manera un poco aisladas. Entonces, lo bueno de esto es que uno las puede reconstruir. Entonces, vamos a ver cómo planificar nuestras redes de una forma positiva alrededor, es decir, cómo podemos ser conscientes de lo que necesitamos y ver las personas que nos rodean que nos puedan ayudar y planificarnos una red alrededor. Entonces, esto también es muy importante. También vamos a trabajar, obtener recursos de nuestro transgeneracional. Muchas veces traemos creencias inconscientes de cómo son los partos y entonces nos vienen los miedos. No somos conscientes de dónde viene, pero sí que tenemos la información de nuestros ancestros de que en los partos por ahí pasó algo, ¿no? Que entonces esa información la tenemos vibrando nosotros, pero sin ser conscientes de por qué. Entonces vamos a eso trabajarlo también y vamos a trabajar con la visualización de un parto positivo. En la visualización del parto vamos a ver cuáles son las emociones que surgen y las vamos a ir trabajando. Entonces, esto es la idea del curso que estamos preparando. Todo esto está contenido también dentro del libro que es este. A ver si dice bien, se consigue en Amazon. Se llama Trabaja tus emociones para parir empoderada. Y bueno, básicamente es esto. Un poco el contenido. Aquí también voy a dejar lo que sería el contenido de los 4 módulos que si a alguien le interesa y no lo recibe, pues se pone en contacto con Bea y se los facilitamos. Entonces, las fechas que habíamos visto por cada uno de los módulos es el 18 del 11. Entonces, este sería el curso. Esta es la presentación. Bueno, es verdad que acerca de mí no he contado mucho. Yo soy terapeuta,
trabajo en descodificación biológica y he escrito el libro Trabajar tus emociones para un parto empoderado, que está disponible en Amazon. Tuve 3 partos súper bonitos, 2 partos en casa y 1 en el hospital, el tercero. Entonces, a partir de mi experiencia en el parto en el hospital y bueno, y de las experiencias en casa y darme cuenta de que el parto siempre controlado, yo siempre lo que hice fue unir, ¿no? La experiencia médica con mi propia intuición y entonces no descarté nunca nada, siempre uní todo lo que podía y siempre me controlé todos los embarazos hasta el final y cuando veía que estaba todo perfecto, pues ahí tenía contratado una matrona que es hermosa y, y tenía, bueno, cuando uno se tiene que preparar particularmente para tener los partos en casa, entonces tenía todo muy preparado y los partos fueron muy bonitos, muy rápidos, naturales, íntimos, muy bonitos. Y el tercero pasó que me dio diabetes gestacional y entonces tuve que tenerlo sí o sí en el hospital porque es un embarazo, o sea, ahí había un cierto riesgo, ¿no? Entonces, pues lo tuve en el hospital, el Gordi fue grandote, como suelen ser con diabetes, pero este fue muy grande, pesó 4 kilos 750 y al día de hoy es muy grande, es un bebé que tiene 1 año y 3 meses y parece de 3 años, es muy grandote. Pero bueno, fue muy lindo el parto en el hospital, la gente del hospital de Casmises es muy bonita, respetan muchísimo el parto y a la madre. Una puede, pues tiene este lujo, ¿no? Desde ahí preparé esto, porque viendo que las mamás necesitamos empoderarnos de nuestro parto, tenemos el lugar donde podemos tenerlo de manera sana y también con los cuidados médicos. Entonces tenemos que volver a confiar en nosotras, volver a confiar en nuestra parte animal, somos también eso, volver a confiar en nuestra parte espiritual, somos también eso, y recibir a los bebés de una forma amorosa y con todo el poder que tenemos porque somos elegidas para eso como mamás, ¿no? Como mamás no nos queda otra, somos nosotras las responsables de recibirlos, nadie lo puede hacer por nosotros y nosotras tenemos todas las herramientas para hacerlo. Entonces, bueno, desde ahí es donde ofrezco esto que bueno, realmente es algo que me encanta y desde hace mucho tiempo quise hacerlo y estoy muy contenta. Entonces, bueno, el módulo 1 básicamente vamos a hablar más de lo que es ser mamífero, de los partos naturales mamíferos, de la química de los partos, la importancia de que el cordón umbilical termine de latir, la lactancia, el apego, bueno, la realidad actual de las mujeres en el parto, información de recursos que disponemos para crear nuestro parto a medida, qué es el poder personal, la importancia en el parto, qué es la responsabilidad como mamá y el poder elegir y decidir, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y vamos a terminar haciendo un trabajo terapéutico para localizar nuestro espacio de poder dentro nuestro. Esto es un trabajo terapéutico muy bonito. Luego la otra semana, día 25 del 11, a trabajar lo que es la actitud interna para el parto empoderado, los miedos que estén relacionados con el parto y el dolor en el parto. También la apertura interna, a ver, ¿qué lo tengo por aquí? Y vamos a obtener recursos para enfrentarnos a todo esto, ¿no? O sea, no solamente vamos a ser conscientes de lo que nos está pasando, sino que también vamos a buscar, te vas a llevar de aquí recursos. Aquí está el contenido, que sería, bueno, la actitud interna en el parto empoderado, el estado de supervivencia versus el estado de apertura, soltar el control en un entorno de seguridad, esto es muy importante, la realidad interna creada a medida,
la importancia del acompañante en el parto y sus características. Esto es importante porque muchas veces decimos, bueno, quiero que esté tal o cual persona, ¿no? Lo decimos desde un nivel intelectual y aquí estamos hablando de una intimidad sutil en el parto. Entonces, a veces queremos que esté esa persona, pero realmente a nivel íntimo nos sentimos incómodas. Esto hay que revisarlo. Entonces, bueno, también vamos a trabajar esto, vamos a trabajar los miedos, eh, cómo identificarlos, el dolor en el parto, la química del parto natural, diferencia entre dolor y sufrimiento, la importancia de la respiración como moduladora del dolor, la epidural, y vamos a terminar con la terapéutica, que es localizar los miedos y ponerles nombres y expresarlos. Esto es introducir también, esto es poder localizarlo para luego introducir una nueva creencia que va a hacer que cambie nuestra actitud interna frente a esto. Todo lo que nosotros cambiamos nos genera un espacio nuevo y estos espacios nuevos siempre nos abren opciones. Así que está muy bien poder revisarlos y trabajarlos. Después vamos a trabajar un poco lo que fue nuestro propio nacimiento. Hay una conexión entre nuestro nacimiento y nuestra creencia de los partos. Entonces vamos a ver cómo fue nuestro nacimiento, y vamos a crear una nueva realidad, ¿sí? Con una visualización. Luego el concepto de nido a nivel mamífero, como estábamos hablando, nosotras creábamos nuestro nido, ¿sí? Ahora mismo nos sigue pasando que estamos embarazadas y se nos da por pintar, por hacer como súper limpiezas, acomodar los armarios, todo esto tiene que ver con el proceso de nido, ¿no? Pero nunca incluimos el parto. Entonces vamos a crear como un acto simbólico para incluir en ese nido holográfico. ¿Por qué holográfico? Porque vamos a crear la realidad, vamos a crear la realidad interna a nivel holográfico para incluir el parto, por más que sea en el hospital, como parte de nuestro nido. Entonces vamos a hacer esto, unos actos simbólicos que nos van a servir de anclajes sensoriales que podemos utilizar cuando vamos al hospital y todo esto. Esto es muy bonito de hacer. ¿Qué pasa? Nos estamos llevando el bienestar de nuestro nido al lugar donde vayamos a parir. Esto sirve muchísimo a la mamífera que habita dentro nuestro y nos da seguridad en esos momentos, ¿sí? Son cosas que siempre suman. También vamos a revisar el discurso familiar y materno de nuestro nacimiento, el cual también va a estar influyendo en la creencia de lo que tenemos como son los partos. Y vamos a trabajar la visualización del parto de nuestro propio bebé para crear el nacimiento de nuestro bebé a medida. Es decir, vamos, luego de haber limpiado y trabajado todas estas cuestiones, a tener todo ese espacio para decir, bueno, yo cómo quiero tener a mi bebé, cómo me gustaría que sea, si fuera ideal. Vale, entonces, empezar a visualizar para que todo nuestro sistema elija de la realidad todas las opciones que apunten a que esto sea así, ¿sí? Entonces, esto va a ser otro trabajo terapéutico que vamos a hacer en el módulo 3. Luego llegamos al módulo 4, donde vamos a trabajar con las redes, nuestro transgeneracional, y vamos a conectar el linaje femenina, nuestra madre, nuestra abuela, lo vamos a conectar de manera positiva, ¿sí? Utilizando los recursos para que nos llegue solamente la información positiva y podamos sentirnos seguras en todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nuestra abuela estaba embarazada de nuestra mamá, el óvulo
que forma parte de nosotras mismas, o sea, nuestro 50%, el óvulo del cual nosotras fuimos formadas, luego por el espermatozoide de nuestro padre, ¿sí? Ese óvulo estaba en los ovarios de nuestra madre cuando era bebé, dentro del útero de nuestra abuela. Entonces, la información de la creencia de nuestra abuela de los partos también influye. Si esta información de la abuela de los partos, pensamos que la abuela también estuvo dentro de nuestra bisabuela, la cual estuvo dentro de nuestra tatarabuela, nuestro linaje materno es muy influyente en nosotras. Entonces esto lo vamos a trabajar también, ¿no? No solamente desde lo transgeneracional, sino que también vamos a trabajar las redes, ¿sí? ¿Cuál es nuestra relación con la mamá? ¿Desde dónde estamos creando nuestro entorno para recibir a este bebé que viene en camino? Entonces, esto es lo que vamos a trabajar todo en el módulo 4. Y bueno, finalmente, en la terapéutica se llama El regalo de nuestras abuelas, es un trabajo terapéutico súper bonito. Y en donde vamos a recibir, pues eso, ¿no? El regalo de nuestras abuelas para parir empoderadas y recibir súper felices a nuestros hijos. Entonces, bueno, esta es la idea del taller. Espero que les guste, me encantaría verlas. Les cuento las fechas. El 18 de noviembre empieza el primer módulo, el 25 de noviembre el segundo, el 13 de enero el tercero y el 20 de enero el cuarto. Los precios son 60 euros si se toman los módulos separados, 60 euros cada uno, y si se toman todos juntos, hay un descuento y queda en 200 euros por los 4, quedarían 50 euros cada uno. Entonces esto también se puede pagar mensual, es decir, 100 euros los 2 primeros y 100 euros los 2 segundos, y pagando antes del o sea, pagando los 100 euros antes del 15 de noviembre y los otros 100 euros antes del 10 de enero. Entonces de esa manera pues también hay un descuento. Entonces, me gustaría saber si tienen alguna pregunta o si, pues, cualquier cosa, estoy aquí para respondérselas. Y si no, bueno, pues encantada de poder comunicarles, informarles del curso. Cualquier consulta, Bea tiene toda la información para poder, bueno, comunicarnos y bueno, pues eso. Es verdad que ahora con el tema este de que tenemos a nivel sanitario el virus del COVID, bueno, la enfermedad en realidad del COVID, y lo que está pasando, vamos a trabajar también con eso, porque la noción del virus es otra amenaza que nos puede poner en supervivencia, entonces también vamos a incorporar una dinámica para poder trabajar esto que entra dentro de los miedos, ¿no? En el módulo que hablamos. Entonces esto también es algo que queda ahí para la que lo sienta. Entonces, bueno, yo, si no hay ninguna pregunta, les voy a ir dejando y cualquier cosa, pues nada, como decíamos, con Bea en sus datos. Les dejo un beso grande y un beso grande también a los babies que están ahí. Y, y nada, ánimo, que somos mujeres poderosas, tenemos súper magia dentro. Los partos son una experiencia hermosísima, empoderadora, nos cambia la vida. Luego nos cambia la vida, sí, rápidamente dejan de ser un tema porque nos quedan como rápidamente en un día ya son una experiencia que pasamos y ya nos queda, ¿no? El bebé y nuestra vida con el bebé y la comunidad. Pero bueno, ahí queda. Les dejo un beso grande a todos y bueno, nada, estamos en contacto.